Bueno, si se preguntan por qué elegí este título, tengo que remontarme a los años 2000, cuando tenía la PlayStation 2 y yo era apenas un niño. Aunque no fue el primer videojuego que jugué, sí fue el primero que realmente me marcó. Me atrapó por su mundo colorido, su jugabilidad y sobre todo por sus personajes carismáticos, como Daxter, quien más de una risa me sacó con su forma de ser. Y respecto a Jack, aunque en el primer juego era mudo, lograba transmitir mucho a través de sus gestos y acciones. Este juego formó parte de mi niñez y fue uno de los primeros que me hizo sentir una conexión especial con los videojuegos. Su trilogía acompañó varias etapas de mi vida como jugador y, aunque no todos los juegos logré terminarlos, guardo muy buenos recuerdos de ellos. Por eso, Jak and Daxter no es solo un videojuego para mí, sino una parte importante de mi historia con los videojuegos. Sin darme cuenta, ese juego se convirtió en algo más que un simple pasatiempo. Se convirtió en una experiencia, en un recuerdo, en una referencia personal. Y aunque hoy haya jugado muchísimos más videojuegos, siempre que pienso en el inicio de todo, en el momento en que sentí una conexión real con este medio, mi mente vuelve a Jak and Daxter. Con el paso del tiempo entendí que lo que me atrapó de Jak and Daxter no fue una sola cosa, sino la suma de muchos detalles bien pensados. El mundo, por ejemplo, se sentía vivo. No era solo bonito, era coherente, todo estaba conectado, sin cortes, sin pantallas de carga que rompieran la ilusión. Para un niño eso era increíble. Sentías que estabas realmente viajando, que cada zona tenía sentido dentro de un todo más grande. Explorar era parte fundamental de la experiencia. No había una presión constante por avanzar rápido. El juego te invitaba a moverte, a mirar, a descubrir. A veces no recordaba exactamente qué tenías que hacer, pero eso no importaba, porque estar ahí ya era entretenido. La jugabilidad acompañaba perfectamente esa sensación. Era simple, accesible, pero muy sólida. Saltar, atacar, rodar, interactuar con el entorno, todo se sentía natural. No había frustración innecesaria. El juego parecía entender que estabas aprendiendo, creciendo junto a él. Y los personajes reforzaban todo esto. Daxter no era solo un acompañante gracioso, era el contraste perfecto. Representaba ese lado más humano, más torpe, más expresivo. Decía en voz alta lo que muchas veces el jugador pensaba. Jack, en cambio, era silencioso, observador, casi un reflejo del propio jugador. Esa dinámica funcionaba tan bien que no hacía falta más explicación. Con los años llegó la trilogía completa, y con ella los cambios. Jack II y Jack III tomaron un camino más oscuro, más serio, más complejo, y aunque ese cambio fue fuerte, para mí tuvo sentido. Porque yo también estaba cambiando. Ya no era el mismo niño que se sorprendía solo con los colores y el humor. Empezaba a buscar desafíos distintos, historias más intensas, mundos más duros. Puede que no todos los juegos los haya terminado, puede que algunos me costaran más que otros, pero todos dejaron algo. Cada entrega se asocia a una etapa distinta de mi vida como jugador, y eso no pasa con cualquier saga. Mirándolo hoy, Jak and Daxter fue uno de los primeros juegos que me hizo entender que los videojuegos podían acompañarte, que podían crecer contigo, que no eran solo algo que se juega y se olvida, sino algo que se queda, que se recuerda incluso cuando ya no estás frente a la consola. No fue el más difícil, no fue el más largo, no fue el más realista, pero fue honesto, fue claro en lo que quería hacer y eso se nota, se siente. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo por qué digo que Jak and Daxter fue el juego que para mí lo empezó todo. No porque haya sido el primero, sino porque fue el primero que me hizo sentir algo más profundo. Algo que iba más allá de pasar un nivel o vencer a un jefe. Fue el juego que me enseñó que un videojuego podía ser un recuerdo, que podía estar ligado a una etapa de tu vida, a una versión más joven de ti mismo. Y eso es algo que no se pierde con el tiempo. Cada vez que veo una imagen del juego, escucho su música o simplemente escucho su nombre, todo vuelve. Vuelve esa sensación de sentarme frente a la PlayStation 2, de no preocuparme por nada más, de dejarme llevar por un mundo que se sentía infinito. Jak and Daxter no es solo una saga más dentro de la historia de los videojuegos. Para mí es el punto de partida, el momento en que entendí que este medio podía marcarme, acompañarme y quedarse conmigo. Y por eso, aunque hoy juegue cosas muy distintas, aunque el tiempo haya pasado y mis gustos hayan cambiado, este juego sigue teniendo un lugar especial. Porque no importa cuántos años pasen, siempre voy a poder decir lo mismo con total seguridad. Jak and Daxter fue el juego que me hizo enamorarme de los videojuegos.